Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Sirwash en agua, saneamiento e higiene rural. Lo primero que queremos recordarle es que por favor cambien sus nombres, como ya lo hemos dicho anteriormente. Es fundamental que vayan al Zoom, a la aplicación de Zoom donde está el cuadrito con su nombre o con su video. Allí van a identificar tres puntitos en la esquina de arriba de la derecha y allí cuando clican dice cambiar de nombre. Allí, por favor, para los de Bolivia escriban Bol, los de Brasil Bra, con su nombre y apellido, Haití y Perú. Eso nos va a facilitar enviarlos a sus trabajos, a sus grupos de trabajo. Por otro lado, queremos recordarles que en esta capacitación tenemos interpretación simultánea. Entonces, abajo en su menú, en el menú de Zoom, encontrarán que dice interpretación y allí pueden seleccionar si quieren escuchar en francés, en portugués o en español. Si quieren evitar escuchar a Leonela mientras escuchan portugués y francés, también pueden mutear el audio original para que no tengan ese ruido. ¿Sí? Entonces, con esto voy a dar inicio a esta segunda sesión en gobernanza, capacidades y arreglos institucionales en agua, saneamiento e higiene rural. Aquí vemos dónde estamos. Vean cómo estamos ya en el módulo 2, en el módulo de gobernanza. Y los objetivos del día de hoy son, primero, que vamos a ser capaces de definir el concepto de gobernanza, así como sus 5 atributos. Vamos a diseñar estrategias y aplicar herramientas para aumentar la capacidad de respuesta, que es uno de los atributos de gobernanza, con el fortalecimiento de capacidades, coordinación y articulación intersectorial y territorial. Y además vamos a formular e implementar medidas para asegurar la transparencia, rendición de cuentas, participación y anticorrupción en los proyectos integrales de agua, saneamiento e higiene. Como siempre, vamos a comenzar con un saludo y una bienvenida, un recojo de sabores previos, que como saben lo hacemos en Mentimeter en la plataforma. Luego vamos a tener los contenidos y después de capacidad de respuesta contaremos con la participación del alcalde de la Municipalidad de San Salvador en Cusco, Perú, Reinaldo Quispitupa. Además, después de hablar de transparencia, rendición de cuentas, participación y anticorrupción, vamos a tener oportunidad de trabajar en nuestro proyecto de curso en la sección número 2, que es el análisis de la gobernanza de los proyectos en agua, saneamiento e higiene rural. Y vamos a tener oportunidad de seleccionar herramientas para fortalecer la gobernanza. Bueno, queremos comentarles que la sesión de hoy es especialmente requerida y además nos encanta trabajar con el tema de gobernanza. Pues como les comentamos la vez pasada, tuvimos oportunidad de hacer entrevistas y un análisis del sector en sus diferentes países y justamente la gobernanza salió como una de las áreas que requería mayor énfasis en la capacitación. Entonces, sabemos que gobernanza es un tema etéreo, un tema difícil de agarrar. Por lo tanto, es nuestro objetivo hacerlo de la forma más práctica y hoy estaremos hablando de herramientas, herramientas que ustedes van a poder implementar justamente para eso, ¿no? Para a nivel puntual, a nivel local, a nivel de intervenciones, asegurarnos que haya una buena gobernanza en los proyectos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a pedir a todos que por favor nos digan qué es para ustedes la gobernanza. Cuando se habla de buena gobernanza, ¿eso qué significa? Y para eso les voy a pedir a todos que por favor vayan en su menú de la izquierda
donde dice M2, abran el acordeón, van a M2S2, que es la sesión de hoy, y allí verán que estamos entonces en la sesión gobernanza, bajan los objetivos, los contenidos, los especialistas, el material, todo el material de lectura que les hemos encontrado en diferentes idiomas y vayan justamente aquí donde dice Mentimeter, Bolivia, Brasil, Haití y Perú. Esta vez tenemos un solo Mentimeter para todos y les pedimos que donde dice clic aquí, por favor todos cliquen y allí respondan, tienen hasta 200 caracteres para respondernos qué es la gobernanza. ¿Ok? Entonces, vamos a darle unos minutos para que identifiquen la sesión M2S2 que está en el área de modules. Bajen y después de todos los materiales van a encontrar el Mentimeter, que hay uno solo para todos. Le dan clic aquí, aparece entonces el Mentimeter y pueden escribir lo que se les ocurra. ¿Qué es para ustedes la gobernanza? Doy 2 minutitos. Ok. Bueno, ¿qué respuestas tenemos? Tenemos de nuestros colegas a habla hispana que la gobernanza se refiere sobre todo al proceso, muy bien, el proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos. Muy bien. También dice la segunda persona que es el proceso en el que se deciden los asuntos del Estado. Muy bien. Otra que dice que son las acciones del gobierno para ejecutar y decidir un espacio territorial. Excelente. Y luego tenemos que son las estrategias gubernamentales e institucionales para la toma de decisiones que impactan a las personas directa o indirectamente. Excelente, excelente. Y justamente, tal como nos lo dicen nuestros colegas, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este concepto de gobernanza hace referencia a esos procesos, muy bien, las respuestas que nos dieron, de gobierno, de instituciones, esos procedimientos y prácticas. Y aquí es clave, ¿no? Porque son estas prácticas del día a día mediante los cuales se deciden y se regulan los asuntos que atañen al conjunto de la sociedad como un todo. Es decir, que son las reglas, las normas, los procedimientos, las formas de actuar, la toma de decisiones para alcanzar los resultados como una sociedad. Interesante es que debemos saber que particularmente el sector de agua, saneamiento e higiene es muy vulnerable a la mala gobernanza. Y esto se debe pues a varias razones. Lo primero es la dispersión de las diversas agencias. Uno planifica el otro, financia el otro, ejecuta el otro, monitorea el otro, evalúa. Eso pues dificulta, ¿no? Este ejercicio, estos procesos. También es que hay grandes flujos de inversión, tanto pública como privada. Hay mucho dinero, hay platica. Y también pues el agua y el saneamiento pues son temas complejos a nivel técnico, ¿no? Y esto pues hace que haya oportunidad para ciertas prácticas que no van en consecuencia con lo que es una buena gobernanza. Sin embargo, esto, bueno, la mala gobernanza en agua, saneamiento e higiene pues tiene grandes consecuencias. Lo primero son los costos financieros. Se estima que las pérdidas por la mala gobernanza pueden alcanzar entre 4% y 26%, y esto es solo en corrupción. Esto trae como consecuencia costos sociales, porque evidentemente si los servicios se prestan mal, si la infraestructura no sirve, esto afecta directamente la salud y el bienestar de las personas. Además, hay costos ambientales, especialmente en saneamiento. Las aguas residuales van directo a los ecosistemas. Y también están unos costos estructurales, porque pues si se instala infraestructura de mala calidad, pues estas son deficientes, hay que repararlas,
y pues se pierde la productividad económica. Por eso es que es fundamental para nosotros entender la gobernanza en el contexto del agua. Y justamente fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que define la gobernanza del agua como ese abanico de reglas, de prácticas, de procesos políticos, institucionales, administrativos, a través de los cuales se toman y se implementan decisiones. ¿Ok? Entonces aquí, de acuerdo a esto, cuando hay gobernanza de agua, se toma en consideración los intereses de los actores en la toma de decisiones, pero también esos tomadores de decisiones rinden cuentas sobre su gestión. Entonces, para apoyar, para poder operacionalizar esta gobernanza del agua, justamente la OCDE publicó estos principios de la gobernanza basados en tres dimensiones que ellas mismas se refuerzan y se complementan entre ellas: efectividad, eficiencia y confianza y participación. Y aquí están estos 12 principios. El primero de ellos es que hay que establecer roles y responsabilidades claras. Lo segundo es que hay que utilizar escalas apropiadas, es decir, a nivel de cuenca, a nivel el nivel local o estadal, regional. Debe haber una coherencia política de las políticas del agua con otros sectores, como por ejemplo salud, educación, ambiente. Debe haber una formación de capacidades de aquellos que están involucrados en la gestión del agua. Debe fomentarse la transparencia a través de datos de información. Deben movilizarse recursos financieros. Se debe contar con marcos regulatorios idóneos. Se debe promover la gobernanza innovadora. Se debe fomentar la integridad, la lucha contra la corrupción. Se debe asegurar que todas las partes interesadas están involucradas. Se necesita contar con mecanismos para la resolución de conflictos y debe haber un continuo monitoreo y evaluación de las intervenciones. Entonces, todo esto parece muy, muy, muy grande. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Cada uno de nosotros cuando formamos parte o dirigimos, gestionamos estos proyectos en agua, saneamiento e higiene. Lo primero que le proponemos es que simplifiquemos, ¿no? Simplifiquemos los atributos de la gobernanza y vamos a utilizar los 5 atributos que propone el Consejo de los Derechos Humanos. El primero es la capacidad de respuesta, el segundo, la transparencia, el tercero, la rendición de cuentas, cuarto, anticorrupción y el quinto es participación. Y comencemos entonces con capacidad de respuesta, para lo cual yo invito a Nancy Málaga de Sabavida, Perú, para que nos dé una introducción a capacidad de respuestas y por sobre todo nos cuente qué podemos hacer, cuáles son las estrategias que tenemos a la mano. Adelante, Nancy. Muy bien. Este primer atributo de la gobernanza establece como punto clave la capacidad de respuesta, referida a las capacidades, habilidades operativas, estratégicas de los gobiernos para, en principio, identificar, comprender y reaccionar de manera eficaz a estas necesidades y problemas de su población. Esta capacidad incluye la identificación de las reales necesidades de la población. Esto implica usar herramientas de diagnóstico, encuestas, plataformas de participación ciudadana, ¿no? Pero también la capacidad de interpretar esos datos para identificar problemas prioritarios en el sector. También incluye la capacidad de empatía, pues no basta con identificar las necesidades. Hay que entender el contexto sociocultural de las comunidades. Esto implica involucrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones, a fin de diseñar soluciones que sean culturalmente apropiadas y sostenibles. Asimismo, responder como Estado a través de políticas, acciones como movilización de recursos. Para que un gobierno sea eficaz en responder a estas necesidades de la población, debe basar sus acciones y soluciones en demandas reales de las comunidades, en lugar de ofrecer soluciones estandarizadas, impuestas, es decir,
aplicar el enfoque de demanda. En este marco de la capacidad de respuesta, asegura que las acciones de los gobiernos, las organizaciones, no solo sean rápidas, eficientes, sino también pertinentes, adaptadas a lo que la comunidad realmente necesita y valora. Este enfoque sí garantiza que las respuestas sean sostenibles en un largo plazo, dado que las comunidades involucradas participan activamente en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones. Bajo este enfoque, la coordinación y articulación intersectorial y territorial, así como el fortalecimiento institucional y local, junto con el fortalecimiento de capacidades y acreditación, son estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta, a fin de que se ajuste a demandas reales. Pues bien, ahora vamos a proceder a desarrollar cada una de ellas. La coordinación y articulación intersectorial es una estrategia que busca mejorar la eficiencia, la efectividad de las respuestas al asegurar que diferentes sectores y niveles de gobierno trabajen juntos. Esto facilita la movilización de recursos, la implementación de soluciones que respondan de manera rápida, eficiente a demandas locales. La coordinación y articulación de los sectores vinculados, ¿no? Como son el sector salud, el sector educación, desarrollo, ambiente, y también entre los niveles de gobierno, nacional, regional, local, permitirían llegar a acuerdos, por ejemplo, con respecto a la priorización de proyectos en un territorio, una planificación conjunta con metas para lograr resultados de cobertura efectiva, sostenibles, ¿no? Según los territorios priorizados, donde cada actor aporta con sus funciones en el marco de sus competencias, para así sumar hacia un proyecto integral de calidad y sostenible. El sector necesita una mejor cooperación, necesita alianzas más fuertes, tanto entre el gobierno, los socios claves, el sector, incluido el sector privado y la sociedad civil. Ahora vamos a ver cómo facilitar estos espacios de articulación. Resulta útil considerar algunos lineamientos. En principio, tener objetivos claros que indican la expresión concreta, clara del propósito o propósitos de la articulación, que puede darse a través de mesas, consejos de coordinación, comités, considerando siempre las competencias, los roles, las funciones que corresponde a cada uno de los actores participantes. Aquí es clave el liderazgo, un actor como dinamizador y responsable de la conducción y resultados de la articulación. Debe contar con las competencias sectoriales, habilidades y también la legitimidad. La planificación, esta herramienta es útil y orientadora para las acciones, las responsabilidades, los cronogramas, ¿no? Los recursos acordados previamente. Y claro, la comunicación, propiciar espacios de diálogo, de discusión, de intercambio de información, de experiencias, de mejores prácticas. Y para esto pueden emplearse estrategias de comunicación como revistas, boletines, foros, en fin. La colaboración entre los actores que forman parte, quienes se alinean y complementan para responder a los objetivos acordados. Es importante la formalización, consolidación y legitimación, es decir, que el espacio cuente con autoridad, reconocimiento y aceptación por los actores integrales. Y finalmente, el balance y seguimiento necesarios para monitorear y evaluar el desarrollo, la evolución de las acciones acordadas. Para esto, les vamos a ofrecer como herramienta una plataforma, una de participación ciudadana. En este caso le hemos denominado Consejo de Coordinación Local en Agua, Saneamiento e Higiene.
Esta plataforma es ideada como un medio de interacción, de coordinación entre los actores locales, que están vinculados al quehacer del agua y saneamiento e higiene, que involucra a las instituciones públicas, como son el propio municipio, quien lidera este espacio. Luego están los sectores de salud, de educación, ambiente, desarrollo, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, la sociedad civil, las comunidades organizadas y otros actores que se hayan identificado. El objetivo de este espacio es constituirse en una instancia consultiva, promotora y de concertación de la gestión del agua, saneamiento e higiene. ¿Para qué? Para generar propuestas, emitir opinión en asuntos vinculados al sector. Aquí los gobiernos, incluso los gobiernos locales, podrían utilizar esta plataforma para recopilar información sobre las necesidades de las comunidades. Esto asegura que las soluciones del sector sean consensuadas y que los recursos se utilicen de manera más eficiente y equitativa. Esta instancia tiene capacidad de incidencia para influir en la formulación y modificación de políticas del sector, priorizar inversiones donde más se necesite, hacer seguimiento, vigilancia de las políticas, proyectos, promover la rendición de cuentas. Y al ser un espacio de participación constante, las plataformas fortalecen el empoderamiento. Su estructura organizativa está conformada por un comité directivo, quien asume la representación de la organización, bajo el liderazgo de las autoridades y funcionarios de mayor jerarquía y directamente vinculados al sector. Además, cuenta con una secretaría técnica que tiene a su cargo la responsabilidad de asumir la parte ejecutiva, digamos, de la plataforma, cuyo rol es facilitar la organización y además un comité técnico. Este está integrado por las áreas más operativas, quienes forman parte de este soporte operativo de esta plataforma. Este Consejo de Coordinación Local debe contar con un plan de acción como herramienta necesaria, donde establece los objetivos claros, concretos, determina los compromisos y responsabilidades, así como los recursos, el cronograma, en función a los acuerdos que se hayan tomado. Las actividades que se prioriza en este marco para un año dentro de su plan de acción, por ejemplo, es la promoción y organización de espacios de diálogo político en torno a las elecciones que se vienen, que se avecinan, a fin de hacer incidencia y promover la priorización del agua y saneamiento e higiene en las agendas de gobierno, considerando que se encuentran en etapa de elecciones, donde los políticos muestran mayor apertura, disposición de asumir compromisos. Su otra actividad, desarrollar encuentros de organizaciones comunitarias, intercambios, experiencias de buenas prácticas, organizar concursos de estas organizaciones comunitarias para premiar a las organizaciones más destacadas en función a indicadores clave, nivel de organización, reportes sobre la calidad del agua, eficiencia en la operación y mantenimiento de sus sistemas, entre otros. También desarrollar eventos, foros, seminarios, pasantías, capacitaciones y contar con un instrumento que permita difundir sus logros, sus aprendizajes, los resultados a través de revistas, boletines u otros medios. Como elementos clave para que este Consejo de Coordinación Local tenga sostenibilidad frente a diferentes cambios de gobierno, en principio es lograr su institucionalización con el respaldo formal, legal que corresponda. Y debe tener autonomía e independencia de las agendas políticas, el empoderamiento de sus integrantes y el liderazgo ciudadano. Esta plataforma así se constituye una fortaleza del nivel local. Ahora vayamos a ver la segunda estrategia.
La capacidad de respuesta es el fortalecimiento de la institucionalidad local que consiste en dotar a las instituciones, comunidades, actores clave de las habilidades, conocimientos, herramientas, también recursos necesarios para identificar y entender y responder eficazmente a esas necesidades de la población en el marco de sus roles, competencias. Este proceso se centra en consolidar la institucionalidad local mediante el desarrollo de estructuras de gobernanza más fuertes y más eficientes. Ahora les vamos a presentar un municipio con estas fortalezas. Un municipio como gobierno local, al estar más cerca a su población, conoce de mejor manera, ¿no?, las fortalezas, las potencialidades de su población rural. Entonces, con un área especializada, un área fortalecida, una instancia creada para la prestación de los servicios de saneamiento rural, efectivamente, esta instancia creada para la prestación de servicios de saneamiento debe tener algunas, eh, digamos, fortalezas, ¿no? Entre ellas tenemos la constitución de un área especializada bajo diferentes denominaciones, pero que a su vez cuente con los instrumentos administrativos, legales y presupuesto necesarios para cumplir adecuadamente con las funciones que le competen. Igualmente, estos recursos financieros deben ser destinados para la prestación de servicios de saneamiento a través de brindar la asistencia técnica, el acompañamiento, el asesoramiento a las capacidades, a las organizaciones comunales para asesorar en su organización, en la operación, mantenimiento de los servicios. Pero también contar con instrumentos que sirvan para hacer un monitoreo, evaluación de la calidad de la prestación, hacer los ajustes necesarios donde corresponda. Una fortaleza de una instancia local es su capacidad de articulación, de convocar a los sectores locales vinculados al sector. El sector salud, quien aporta con la vigilancia de la calidad del agua, ¿no? Vela por la calidad de los servicios. Un sector de educación que aporta a través de la población escolar con la adopción de mejores prácticas de higiene para la reducción de enfermedades. Están los demás sectores que pueden aportar y soportar en esta fortaleza. Igualmente, ahora vamos a desarrollar la certificación de los actores con, básicamente, como una estrategia, un componente de la capacidad de respuesta. El proceso educativo de corto plazo, sistemático, nos va a permitir para que el fortalecimiento de la institucionalidad local se robustezca, perdón, a fin de que los participantes adquieran conocimientos no solo técnicos, también desarrollen habilidades, competencias certificadas. Esto les va a permitir responder de manera eficaz a las demandas. Sabemos que persisten problemas identificados durante el ciclo de los proyectos, ¿no? Básicamente, respecto a la planificación, la formulación de estudios y diseños de baja calidad, las dificultades en la fase de postproyecto, que se reflejan en el deterioro de la infraestructura, la deficiencia en la operación, mantenimiento,
las dificultades para recuperar los costos del servicio. Frente a esto, el fortalecimiento de capacidades como procesos permanentes genera también un círculo virtuoso. Por un lado, mejora la calidad de proyectos de infraestructura, desde la planificación a partir del diagnóstico participativo en la localidad. Mejora la eficiencia de la capacidad desarrollada en la comunidad, con el manejo adecuado de estrategias, metodologías idóneas para el público objetivo. Por ejemplo, metodologías andragógicas que facilite su participación protagónica. La comunidad se organiza y fortalece para administrar sus servicios con un sentido de apropiación, de liderazgo. La comunidad, bajo estos procesos de capacitación, en este marco del círculo virtuoso, asume la operación mantenimiento adecuada, valora los servicios, expresada en el pago oportuno de la tarifa o cuota que corresponda. Las instancias responsables cumplen satisfactoriamente sus funciones, desarrollan herramientas administrativas de gestión y el personal tiene estabilidad laboral en respuesta a su buen desempeño, a los resultados evidenciados. Estos procesos que le dan soporte para el logro de los proyectos de calidad son sumamente importantes. Estamos hablando de la capacitación y educación y certificación. Ahora les vamos a proponer o poner a vuestra disposición una estrategia integral de capacitación y certificación. Esto para fortalecer las capacidades de respuesta en agua, saneamiento y higiene, que abarca todo el ciclo de capacidades, de capacitación, desde la identificación de las necesidades hasta la evaluación de los resultados, partiendo por el diagnóstico de necesidades y brechas de capacitación, como primer paso clave. Para diseñar una estrategia efectiva de capacitación y certificación, es necesario identificar los roles de los actores en cada nivel de gobierno de territorio. Se puede adaptar programas de formación a las necesidades específicas de cada actor, asegurando que las brechas de competencias sean cubiertas adecuadamente. También es importante la priorización de áreas de capacitación a lo largo de la cadena del proyecto, desde la planificación hasta la evaluación. La incorporación de enfoques técnico, social, ambiental, de participación y sostenibilidad de todas estas etapas. No basta con responder de forma técnica, sino es necesario considerar componentes, factores sociales, ambientales, de sostenibilidad. También el desarrollo de estrategias metodológicas según las características del público objetivo. Metodologías flexibles que se ajusten a las características de los actores locales. Esto ayuda a mejorar la disposición de los participantes para capacitarse y aprender y aplicar estos conocimientos en situaciones reales. La implementación de una estructura bien organizada asegura que la capacitación se lleve a cabo de manera coherente, continua. Por otro lado, la certificación formal y la evaluación continua permiten garantizar que los actores capacitados tengan las competencias necesarias para actuar de manera efectiva ante cualquier desafío en torno al sector. También el fomento de la sostenibilidad, la escalabilidad, a través de convenios con instituciones académicas, pueden asegurar que los programas de capacitación se mantengan en el tiempo e incluso se amplíen a otros territorios, creando una base sólida de actores capacitados en diferentes niveles, ¿no? Local, regional, nacional. Y medir el impacto de esta capacitación es importante para identificar el desempeño de los participantes, ¿no? Esto ayuda a identificar las áreas de mejora, ajustar las estrategias
para asegurar que los actores locales estén continuamente mejorando sus capacidades de respuesta. También es importante la creación de un banco de datos de los participantes en una capacitación o de los certificados, ¿no? De quienes hayan certificado, para asegurar que siempre se cuente con actores capacitados disponibles, ¿no? A la vez que sirve como un incentivo para profesionales técnicos del sector. En resumen, el desarrollar competencias clave, institucionalizar la capacitación y certificar a los actores locales, crea un sistema con capacidad de responder adecuadamente a las demandas, a los desafíos de las poblaciones, asegurando intervenciones oportunas, pertinentes y sostenibles. Muy bien, ahora vamos a tener un espacio y aquí tenemos el gusto de compartir con ustedes una experiencia de gestión en materia de agua y saneamiento e higiene en una localidad rural, donde se ha implementado estas estrategias de gobernanza. Está con nosotros el señor Reinaldo Quispitupa Tupayupanqui, quien ejerció la importante función de alcalde en el distrito de San Salvador, en Perú. Adelante, señor Reinaldo. De Bienvenido. saneamiento. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación respecto de la localidad de San Salvador, en donde me tocó ser alcalde. Bueno, San Salvador es un distrito que está ubicado en la provincia de Calca, en la región o departamento del Cusco, en el Perú. Tenemos una población de 7.492 habitantes, de los cuales el 20% está ubicado en la población capital y el 80% de las 12 comunidades campesinas y anexos rurales. Bueno, nosotros hemos enfrentado un problema, que lo vemos en la próxima gráfica, sistemas de agua y saneamiento totalmente desastrosos, ya inservibles, niños cuya función y tarea era llevar agua del manante a la vivienda y en muchas ocasiones iban al manante o al riachuelo y no se encontraba el agua. Las familias se dedicaban de esta manera, como las imágenes lo muestran, ¿no? Digamos, a la higiene, la próxima presentación. Los problemas, ahí tenemos un sistema de saneamiento, una caseta que el Ministerio del Estado peruano construía para las comunidades, pero que en realidad eran inservibles. Al interior de la vivienda era, pues, como lo están viendo, bastante desordenado, una higiene terrible. Los animalitos junto en la vivienda y bueno, la persona humana compartía el dormitorio, la cocina y con los animalitos el mismo ambiente. La próxima, por favor. Entonces, estos eran los problemas que hemos encontrado en el año 2002 al 2003 cuando éramos alcalde y tuvimos que implementar pues una serie de estrategias, ¿no? Para poder atender estas necesidades en agua, en saneamiento y en la necesidad de organizar de manera interna y externa la vivienda. Empezamos con hacer nuestro plan de desarrollo concertado, para el cual también hemos tenido que contar con el apoyo de una cooperación externa. Reestructuramos nuestra organización municipal de tal manera que hemos incorporado la creación de una oficina técnica dedicada al agua y saneamiento, haciendo que esta oficina llegue a una planificación operativa, o en todo caso tenga un plan de trabajo anual que era revisado permanentemente. Otro tema es, hemos logrado articular, generar un espacio de diálogo y concertación a través de la Junta de Delegados y Vecinales y Comunales, que la Ley Orgánica de Municipalidades lo permite, en el cual hemos hecho que participe el sector salud, educación, las ONGs intervinientes por entonces, para enfrentar la problemática. Para nosotros, la voluntad política ha sido fundamental para hacer incidencia política, para gestionar financiamiento de afuera y también de la cooperación y de la misma comunidad. Un tema fundamental, consideramos que también parte de la voluntad política es cumplir con los compromisos que se adoptan en el espacio de concertación. Además de ello, adoptamos una estrategia de intervención integral en agua y saneamiento que como gobierno, como Estado local, pequeño, municipalidad, no lo teníamos.
Por tanto, hemos adoptado una estrategia que ya se contaba de la cooperación suiza. A ello, nosotros hemos agregado algunas estrategias de intervención, como son el premiar, digamos, a las mejores viviendas o a la mejor familia que organizaba de mejor manera sus baños, su vivienda al interior y de manera externa. La municipalidad por entonces no tenía recurso. El presupuesto era $171.000, unos 650.000 soles al año, que eso no alcanzaba realmente para nada. Por tanto, hemos tenido que apalancar recursos de la misma comunidad, de la cooperación suiza, del gobierno regional, del Ministerio de Vivienda para cumplir y satisfacer y atender, digamos, la demanda de necesidad pues, de agua y saneamiento y vivienda de su comunidad. Y también dentro de esta estrategia, también cada cierto tiempo hacíamos una sistematización del trabajo en documentos, hacíamos la rendición de cuentas de manera permanente, frecuente, transparentar nuestra gestión. ¿Para qué? Para que tengamos pues confianza en la población, legitimidad y generar una sociedad de paz y que haya pues propiamente gobernabilidad en nuestra localidad. La próxima, por favor. Bueno, dentro de las estrategias implementadas en la vida práctica son estas, ¿no? Que estas imágenes en que la misma comunidad se apropia, es el que construye, aporta en la infraestructura y también en el traslado de los materiales, porque hay lugares a donde hay que llevar pues 1 hora, 2 horas de pie de carretera hacia las captaciones del material. En esta imagen, en la parte izquierda abajo, vamos a ver que la familia está construyendo su propio baño porque el Estado no teníamos por el momento para hacer toda una infraestructura, básicamente se le daba la losa turca y algunos tarrajeos interiores, pero en la familia hacía vía concurso, con estímulo, sus propios baños, ¿no? Acá también al lado derecho están, ¿no? digamos, aportando en la construcción de sus bateas. La parte técnica se les da, pero ellos aportaban en la parte, digamos, operativa de mano no calificada. La próxima, por favor. Aquí también vamos a ver la participación de la comunidad en capacitaciones, en el conocimiento de su sistema y nosotros, particularmente los regidores, en todo caso las autoridades, íbamos de manera casi frecuente a verificar el avance de los trabajos para tener una idea clara de cómo estaba el avance, ¿no? Y los ingenieros hacían una exposición del estado del avance. La próxima, por favor. Otra estrategia de ¿no? de la implementación que hemos realizado era la capacitación permanente a las organizaciones comunales. Para empezar, ellos debían graficar su sistema de agua y saneamiento luego de que sea concluido, antes de la conclusión, durante la conclusión y después de la conclusión. Acá vemos una mujer líder que está exponiendo su reservorio de agua y la funcionalidad. Acá en la parte derecha vamos a ver la responsable de ATM dirigiendo una charla y las capacitaciones permanentes hasta inclusive para los operadores de los sistemas en el manejo de la gasfitería propiamente, ¿no? La próxima, por favor. Ahora, no solamente intervenimos, como dijimos, en agua y saneamiento, sino que al terminar una obra veíamos que su baño era muy bonito, muy, muy hermoso, lleno de pinturas, con material de la zona, pero al dar la vuelta, la vivienda estaba pues en una situación crítica, en un caos, en una situación de deshigiene, y lo que hemos empezado es a promover que la misma familia, a través de concursos y con premios estimulados, ellos empiecen a hacer, ¿no? Mejorar sus viviendas utilizando la paja, el palo, el barro y la arcilla existente en su comunidad, hasta las pinturas, son pinturas naturales que ellos identificaron. La próxima, por favor. En esta estrategia tenemos pues al gobierno local, a nuestra municipalidad, trabajando de manera concertada, haciendo participar a la sociedad, al gobierno regional, a las instituciones educativas de nuestro distrito, al sector salud, también haciendo la vigilancia del agua y fundamentalmente la organización comunal, en el caso nuestro se denomina la JAS, que es capacitada y tiene todo lo necesario, todas sus herramientas de gestión, hasta un local para la administración del agua y la prestación en su comunidad. Y el equipo técnico de la municipalidad dedicado al trabajo de manera concertada y participativa. La próxima, por favor.
En esta estrategia que hemos implementado, hay dos temas para generar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento. Uno es el componente de infraestructura y el componente social. En el componente de infraestructura se trataba de llevar agua sana y segura a la comunidad, a la vivienda, hacer que tengan baños dignos, no unas letrinas de pozo ciego y que no servían para nada, y también hacer que la organización comunal se apropie del manejo de los residuos sólidos. Y en el componente social se ha trabajado de manera consistente la labor de promoción, la educación sanitaria para el buen uso del agua, para el buen uso digamos, de sus baños dignos y también para que haya higiene al interior de la vivienda. En esta estrategia ha sido para nosotros fundamental la organización comunal como prestadora del servicio, el sector salud vigilando eh, la calidad del agua, el sector de educación viendo que en la comunidad educativa se promocione la higiene y también la importancia del agua, y la municipalidad a través del área técnica municipal articulando y concertando con todos ellos. La próxima, por favor. Bueno, como resultados vamos a ver pues que ya la comunidad cuenta o contaban todos con una infraestructura adecuada de sus sistemas desde la captación y toda la red de conducción y en la propia vivienda con sus baterías, con sus baños, y la comunidad con su participación ha tenido que implementar pues con el uso de sus propios recursos naturales existentes, como lo ven en las imágenes, y a través de concursos a la mejor familia que hacía de mejor manera sus servicios higiénicos, se les premiaba. A la mejor familia que hacía de mejor manera la vivienda al interior y en la parte exterior, se les premiaba. Y para ello hemos tenido una herramienta de seguimiento, de monitoreo, de calificación por porcentajes en realidad. La próxima, por favor. Igual vemos aquí la vivienda ya al interno, organizada, con sus alacenas, y no solo eso, sino que también ya con un manejo adecuado digamos, de los residuos sólidos en la comunidad. La próxima, por favor. Una vez que la comunidad ya ha asimilado la necesidad de la higiene al interior de la vivienda, ha trasladado a los animalitos a otro lugar también digno, como verán, pues, ¿no? Los animales igual, las mascotas tienen pues la necesidad, digamos, también de vivir de manera digna. Entonces se han acondicionado igual, de manera con concursos también, han construido sus propios galpones, sus propios cobertizos, y se han empezado ya la comunidad a, digamos, vivir de mejor manera en un ambiente saludable, en una vivienda acogedora y digna para la persona humana. La próxima, por favor. Bueno, la comunidad ya digamos, con todas estas, habiendo devuelto o recuperado su autoestima, también empezaron a a recuperar, digamos, los tejidos ancestrales, tejidos andinos que se iban perdiendo y ofertarlo, los productos que ellos tenían, ya insertándose al turismo vivencial comunitario. En la vivienda se han adoptado, digamos, acondicionado algunos dormitorios para el turismo vivencial. La comunidad ofrece sus productos producidos en la comunidad para ¿no? digamos, el turismo que llegaba a las comunidades, que llega a las comunidades. Y ya tenemos digamos, una gente con bastante autoestima, gente que en su momento no querían que ni le visites a su casa, pero ahora con gusto y con orgullo dice, ven a mi casa, visítame. La próxima, por favor. Bueno, como resultados, digamos, cuantitativos, podemos demostrar que en el año 2003, de un 10% que se contaba, igual 10% en situaciones, pues, digamos, bastante no deseables, para el año 2014 llegamos a cobertura en agua a un 100% y en saneamiento a un 90%. La próxima. Y como impacto hemos logrado que reducir la desnutrición crónica del año 2005, que estaba en un 31%, al año 2014 en un 25%. Bueno, nosotros básicamente, quiero decir en resumen, que hemos tratado pues de atender las necesidades, la demanda de la población de agua, saneamiento y de un lugar digno para vivir, planificando, siendo transparentes, haciendo la rendición de cuentas, articulando voluntades
para apalancar recursos a nuestra localidad por la escasez de recursos, como ya les he dicho, digamos, 171 mil dólares al año eran pues casi en estos tiempos insignificantes para atender tanta necesidad, pero que la necesidad no solamente es agua, saneamiento y vivienda, la necesidad pues está en transporte, en educación, básicamente los gobiernos locales en el Perú ya parecemos digamos, el Estado que atiende todos los sectores ¿no? Que demanda la sociedad, pues, ¿no? Y bueno, en resumen, quiero decirles eso, y bueno, la próxima para decir algunas lecciones y desafíos pendientes. Tenemos, digamos, como pendiente mejorar la gestión comunitaria y la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento e higiene en nuestra comunidad. Siempre tenemos que estar permanentemente dándole asistencia técnica, capacitación, asesoría desde el área técnica a las organizaciones comunales, porque muchas veces se cambian directivas, se cambian de personas y hay nueva gente que no conoce muchas veces, digamos, desde adentro la funcionalidad de la organización comunal para la prestación del servicio de agua y saneamiento. Ampliar sistemas de alcantarillado sanitario en aquellas localidades que siguen creciendo y siguen, pues, ¿no? Mejorando las condiciones de vida y en esta infraestructura. No obstante haberse logrado la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, sin embargo, estas infraestructuras ahora, desde hace casi 20 años, requieren de una renovación y el mejoramiento necesario respectivo. Como lecciones aprendidas, puedo decir lo siguiente: si el gobierno local o municipalidad está convencida de las ventajas y del rédito social de invertir en agua y saneamiento rural, entonces considero que es una prioridad en la agenda de gobierno. Por otro lado, si la municipalidad no tiene suficientes recursos para agua y saneamiento rural, esto no es un impedimento. Yo creo que generando voluntades, articulando, digamos, a los sectores del Estado, tanto el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda y, ¿por qué no, la cooperación, si es que aún todavía financia este tipo de proyectos, se puede lograr vencer, en todo caso, digamos, coberturar el agua y saneamiento en condiciones de calidad. Por otro lado, si un gobierno local quiere generar mejores condiciones de vida para las personas, necesariamente debe partir por facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento, especial y particularmente en la zona rural, en donde se tiene menos recursos para atender y la población, pues no digamos, por recursos económicos, no lo puede hacer. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes por haber atendido, ¿no? y haberme permitido exponer esta pequeña experiencia que involucra, pues, ¿no? El desarrollo de nuestra localidad en materia de agua y saneamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Reinaldo. Ha sido una experiencia inspiradora, enriquecedora, y consideramos que no tiene la limitación, no son los recursos. Lo que impulsa es la decisión política y estas estrategias de buena gobernanza que usted ha implementado. Muchos éxitos en lo que viene y gracias por compartir esta bonita experiencia. Muy bien, Muchas ahora gracias. proseguimos. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, por la participación y también gracias a Nancy, que nos estuvo hablando justamente de uno de los atributos de gobernanza, esa capacidad de respuesta y esos tres componentes que dijimos que era, uno, la articulación intersectorial y también territorial. Dos, nos habló sobre el fortalecimiento de las instituciones locales, como la municipalidad. Ya vemos lo que puede lograr una municipalidad fortalecida, como la que nos estaba justamente comentando Reinaldo de su propia experiencia. Y tres, el tercer elemento de capacidad de respuesta fue justamente la capacitación y certificación de capacidades de quienes trabajamos en el sector. Entonces, eso es uno de los atributos de gobernanza. Ahora vamos a continuar con transparencia, rendición de cuenta, anticorrupción y participación. Que si ven, se dicen las herramientas TRAP, ¿ok? Y justamente vamos a hablar de qué significan cada uno de estos atributos de gobernanza, pero por sobre todo vamos a hablar de herramientas prácticas de cómo implementar transparencia o TRAP en el marco de nuestros proyectos de agua, saneamiento e higiene. Vamos a comenzar entonces con transparencia. Entonces,
Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de esas acciones de las organizaciones, tanto del sector público como privado, para hacer accesible la información, de forma tal que cualquier individuo, cualquier grupo interesado pueda conocerla, revisarla, analizarla, cuestionarla y utilizarla como qué, como una herramienta de responsabilidad, de rendición de cuentas para la participación, para la interacción y la supervisión. Esto es para que podamos garantizar el logro de los objetivos planteados. ¿Ok? Transparencia. Decimos que un proyecto es transparente, que las personas o involucradas en un proyecto integral que se caracteriza como transparente, lo primero es que muestra información accesible. Entonces, los datos y la documentación del proyecto están disponibles, son fáciles de encontrar para todos los interesados. Además, ese grupo, ese consorcio publica informaciones periódicos. Entonces, se generan y se distribuyen informes que detallan el avance y los resultados del proyecto. Además, facilita la comprensión de los datos. Es decir, la información que se dispone es clara, es relevante, es comprensible para todos. No esos enormes reportes de tablas y gráficos y tablas que nadie entiende, sino que realmente le interesa a ese grupo de gestor de ese proyecto que se comprenda en qué estado está el proyecto. Y además promueve un entorno comunicativo. Entonces hay canales de comunicación abierta para que cualquier interesado pueda hacer preguntas, comentarios y solicitudes de información. Entonces, esta es una característica típica de un proyecto integral que está gestionado con buena gobernanza. Es transparente, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacemos entonces? Les vamos a proponer dos herramientas. La primera de ellas es voy a aprovechar las tecnologías de información y comunicación con las cuales actualmente contamos. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a este conjunto de herramientas que tienen como finalidad enviar información de un lugar a otro y estas pueden ser todas estas tecnologías, aplicaciones, páginas web que se emplean para recibir, almacenar, transferir y procesar y enviar información. Es importante que nos demos cuenta que en nuestra vida diaria estamos pegados al Instagram, pegados al WhatsApp y que justamente esas herramientas pueden ser de muchísimo valor para el sector de agua, saneamiento e higiene. Esto nos permite a nosotros una administración más eficiente y facilita el acceso al final a los servicios públicos. Y justamente ese acceso a los servicios públicos a través de esta herramienta es lo que llamamos el gobierno electrónico. Y justamente el gobierno electrónico no se desarrolla de un día para otro. Eso tiene unas fases que justamente las podemos clasificar como lo primero, presencia, ¿no? Que yo creo que ya la mayoría de las organizaciones, no sabemos hasta qué nivel, a nivel local, pero digamos que si hay una presencia donde se ofrece información básica. El siguiente nivel es ya la interacción, que permite esa comunicación directa entre los ciudadanos y el gobierno. Luego está la transacción, donde los ciudadanos pueden realizar esos trámites sin necesidad de acudir a oficina. Y luego está la transformación, que implica esta reestructuración profunda de la administración pública, donde se integran servicios y se mejora esa personalización de los servicios. Entonces, para lograr esta transición a un gobierno electrónico es esencial, lo primero, formular políticas públicas y facilitar esa adopción de buenas prácticas en esta gestión de tecnologías de información. Piensen que utilizar estas tecnologías de información y comunicación para nuestros proyectos no solo mejora la divulgación de información, sino también fortalece esa confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Entonces, esta es la primera herramienta de transparencia que le estamos ofreciendo. La segunda es mucho más simple. Esto es mucho más simple y es clave, sobre todo si estamos trabajando en proyectos en áreas rurales. Y es justamente el uso de infografías en la campaña de información. ¿Qué son estas infografías?
Pues son representaciones gráficas que permiten visualizar datos que pueden ser complejos de forma clara y atractiva. La importancia para los ciudadanos radica en que ellos van a poder comprender de forma más simple, ¿no?, la información clave sobre esos proyectos en agua, saneamiento e higiene. Podemos utilizar las infografías de muchísimas formas. Lo básico es, ¿vale?, para presentar los resultados, ¿no? ¿Qué teníamos antes? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Nos permite simplificar conceptos. Sobre todo estamos hablando de zonas rurales donde quizás no todo el mundo entienda los términos técnicos del abastecimiento de agua, de la aducción, la conducción. Quizás se puede hacer de forma gráfica sencilla cómo es el sistema. También nos permite explicar procesos y hacer comparaciones visuales entre diferentes datos para expresar similitudes, diferencias. Entonces, estas infografías, a diferencia de los enormes reportes incomprensibles llenos de datos y tablas que nadie entiende, pero que muchas veces se cuelgan en la página web, estas infografías aumentan la transparencia en la gestión pública y en la gestión de los recursos y fortalecen esa relación entre los ciudadanos y quienes gestionan, quienes implementan, planifican los proyectos en agua, saneamiento e higiene. ¿Vale? Entonces, este es el segundo atributo que estamos hablando, que es el de transparencia, y tienen dos herramientas para mejorar la transparencia en sus iniciativas. Ahora vamos a hablar sobre rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Fíjense lo que significa rendición de cuentas. Significa que una institución o una persona debe responder por sus propias acciones. Esto significa que los ciudadanos, el ciudadano a pie, el ciudadano en común, pueda analizar las acciones realizadas y las decisiones tomadas por los líderes, por las instituciones públicas, por los gobiernos, y que estos sean responsables por lo que han hecho o por lo que han dejado de hacer. Fíjense que para poder tener rendición de cuentas, primero hay que informar. Segundo, se tiene que justificar qué se hizo y lo que no se hizo. Y lo tercero es la sanción. Debe haber consecuencias, no debe haber impunidad. Por lo tanto, si estamos hablando de intervenciones con buena gobernanza, para destacarse como un proyecto en el cual se rinden cuenta, lo primero es que se tiene que designar un responsable claro. Se identifica la persona, la entidad responsable del proyecto, sabiendo quién tiene que rendir cuenta. Lo segundo es que se implementan auditorías regularmente. Se llevan a cabo revisiones, se llevan a cabo auditorías externas, se verifican cómo se están usando los recursos y si hay alguna irregularidad hay que informarla a la comunidad. Además, se facilita el análisis de las decisiones. El ciudadano a pie puede evaluar y criticar las decisiones tomadas por las autoridades y cómo éstas están impactando los resultados del proyecto. Y muy importante, debe haber mecanismos de sanción para que no haya impunidad. Entonces deben haber estos procedimientos claros, escritos, de entonces qué sucede cuando hay una irregularidad, cómo se sanciona, cuáles son las consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, de que no puede volver a participar en un proceso de licitación del Estado, en el caso de que haya un problema con el subcontratista, entre muchas otras consecuencias que puede haber. Entonces, les voy a presentar dos herramientas para hacer esto posible en el marco de los proyectos de agua, saneamiento e higiene. El primero salió del diagnóstico que hicimos por ahí marzo, abril, cuando conversamos con ustedes, cuando hicimos entrevistas, cuando realizamos todo el estudio de escritorio. Y era la necesidad de capacitar a los órganos subnacionales de control. Es básico. Y esto es porque estos órganos son esenciales, ¿no? Porque un programa diseñado para mejorar la eficiencia y la efectividad de estos órganos de control
son claves porque ellos son quienes supervisan y fiscalizan el uso de los recursos públicos en proyectos a nivel subnacional. Entonces, dada que son tan importantes para asegurar que lo que está planeado se hace, entonces es fundamental asegurar que estos órganos actúen con transparencia y eficiencia, especialmente si estamos hablando de agua, saneamiento, higiene, que son derechos básicos. Y lo fundamental es que las comunidades tengan acceso a ellos. Entonces, pensando en cómo capacitarlos, pensemos en qué tipo de información estos órganos necesitan para poder supervisar y para poder fiscalizar el uso de los recursos. Pues obviamente una refrescadita en auditoría y control, también en cuanto a los reglamentos, las normativas relevantes, la gestión de proyectos de agua, saneamiento y higiene, la supervisión de proyectos, también metodologías de auditoría, evaluación de riesgo y también colaboración y comunicación. No solamente que vengan y fiscalicen, pero que entiendan el trabajo que se está haciendo desde la municipalidad, desde las unidades ejecutoras. Entonces, o sea, unirlos, o sea, sumarlos al esfuerzo de agua, saneamiento y higiene rural, no solamente va a mejorar la eficiencia, sino también garantiza que haya una gestión más responsable de los recursos. Y también se crea un entorno en que los ciudadanos pues tienen más confianza en los proyectos que se están instalando desde el Estado. Esta es una herramienta. La segunda herramienta es de auditoría social. Y la auditoría social es relativamente fácil de entender, ¿no? Es el proceso en el que los ciudadanos, organizados o de forma individual, llevan a cabo acciones de monitoreo, de verificación, de evaluación de la gestión pública. Y su principal objetivo es verificar que los servicios se lleven a cabo, se proporcionen de manera eficiente y satisfactoria de acuerdo con sus demandas y sus expectativas. Miren, la auditoría social no tiene como objetivo identificar actos de corrupción, ni pretende sustituir, ni mucho menos, las auditorías contables formales. Es sencillamente que nosotros como ciudadanos, pues nosotros estamos de alguna manera financiando los proyectos públicos con nuestros propios impuestos, con nuestro dinero, con nuestra contribución. Y por lo tanto hay que darles el espacio si ellos desean conocer y tener una opinión sobre lo que les afecta. Sin embargo, las auditorías públicas, para que realmente tengan éxito, primero debe haber una disposición del gobierno a ser evaluada. Entonces ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Tiene que haber una institucionalidad sólida a nivel local. También tiene que haber una capacidad organizativa del ciudadano. Tiene que tener autonomía para actuar sin influencias externas. Tiene que tener acceso a información, ¿no? Ya vemos cómo todos estos atributos van como uno de la mano del otro. Y tienen que tener cierta formación técnica o apoyo técnico para poder hacer un análisis efectivo. Entonces, ya vimos estas dos herramientas en rendición de cuentas, ¿no? Que es capacitar a los órganos subnacionales, pero también la auditoría social. Entonces, vamos a entrar a un tema que es clave, que es de anticorrupción. Porque realmente, pues, la corrupción socava profundamente el esfuerzo que se hace para que los más vulnerables y los más necesitados tengan acceso a los servicios más básicos que ya vimos en la clase pasada que forman parte del derecho humano, que es el agua, el saneamiento, el higiene. Entonces, vamos a entender lo que significa el trabajo anticorrupción. En principio, pensemos que anticorrupción son todas aquellas medidas que toman las organizaciones internamente o los gobiernos a nivel de Estado para reducir el riesgo de corrupción, pero también debe incluir la aplicación de sanciones cuando esto corresponde. Existen dos tipos de medidas de anticorrupción: las preventivas y las reactivas. Como medida preventiva, podemos pensar, por ejemplo, en la educación. En la educación, los programas de cumplimiento interno,
¿no? La continua capacitación, mostrar los efectos terribles que tiene la corrupción sobre nuestra sociedad o no sobre el proyecto, digamos, ¿no? Vamos a acotar un poco. Y lo que son las medidas reactivas es ya tener la capacidad de identificar el acto, de que haya una sanción y de que haya consecuencias. ¿Ok? Entonces, nuestro proyecto tiene que contar, nuestras intervenciones, nuestra planificación debe contar con medidas preventivas y reactivas para asegurar que los recursos se utilicen en lo que están planeados. Entonces, un proyecto que está blindado para luchar contra la corrupción, lo primero es que implementa medidas preventivas. Entonces, en el marco de los proyectos, pues hay sus códigos, hay sus formalidades, hay procedimientos para prevenir la corrupción antes de que ocurra. Hay códigos de conducta, hay capacitaciones sobre ética. Facilita la denuncia de irregularidades. Entonces quiere decir que hay plataformas donde si yo identifico un problema, voy y lo reporto y luego no corro con consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Calladita me veo más bonita, dicen en muchos casos. Entonces, ¿cómo evitamos esa complicidad? Con mecanismos de denuncia de irregularidad. Además, fomenta la transparencia presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo se utiliza el dinero es público, accesible, verificable para todos. Y cuando se detectan actos de corrupción, se implementan sanciones claras y efectivas, asegurando que los responsables enfrenten consecuencias. Basta de impunidad. Entonces nosotros les vamos a ofrecer dos herramientas que ustedes pueden incluir dentro de toda su cartera de proyectos. Lo primero es la protección al denunciante. Esto es básico. Esto evita la complicidad, la complicidad. Y estas son las medidas que básicamente resguardan a quienes revelan irregularidades en la gestión de recursos, asegurando que aquel que lo revele no enfrenta las represalias, que es lo que todos tememos. Entonces, esto, uno puede tener, por ejemplo, unas líneas telefónicas anónimas, uno puede tener plataformas en línea que permiten formular denuncias de forma digital, uno puede tener buzones físicos donde se ofrece un espacio seguro para dejar información sobre prácticas corruptas. Miren, el contar con un sistema, primero que permita hacer denuncias y luego un sistema que proteja al denunciante, fomenta esa confianza y esa transparencia y permite la rendición de cuentas, pero por sobre todo empodera a las comunidades, permitiendo que éstas jueguen un papel activo en la supervisión de los proyectos en agua, saneamiento e higiene que realmente afectan su propia vida. Hay una segunda herramienta que es muy interesante y estos son los pactos de integridad. Y es probable que algunos de ustedes ya se hayan encontrado con ellos porque ya se están aplicando en América Latina. Básicamente, los pactos de integridad son contratos, ¿no? Son contratos diseñados para establecer los derechos y obligaciones de todas las partes en un proceso de adjudicación pública. Es un contrato que se hace antes inclusive de que se entregue el dinero. ¿Ok? Y su principal objetivo es, pues, asegurar que todo el proceso de contratación e implementación sea limpio, sea eficaz y se promueva la transparencia y se combata la corrupción. Entonces, en un pacto de integridad hay diferentes personas involucradas. Entonces, la primera parte es que está la entidad contratante, por ejemplo, el ejecutor, la municipalidad, por ejemplo, y un monitor externo, que es el veedor. Ese monitor externo es realmente totalmente imparcial, porque es totalmente externo. Luego, en la fase de licitación, además, se suman todas las empresas licitadoras. Entonces, allí ellos declaran que no han pagado soborno, que revelan que todos los pagos están, con cómo se van a llevar los pagos relacionados con la contratación, los mecanismos para resolver conflictos. Y luego en la ejecución están allí involucrados
la empresa seleccionada, la entidad contratante, el monitor y los subcontratistas. Entonces, todo el mundo involucrado firma, se compromete y ahí el monitor es el velador de que todo funcione como previsto. Entonces, ¿qué hay? Bueno, hay un componente que es el compromiso de la entidad contratante de no aceptar sobornos y aplicar sanciones en caso de infracción. Hay declaraciones de todos los que participan en la licitación afirmando que no han pagado soborno, revelación de todos los pagos relacionados con la contratación uno a uno y tiene estos mecanismos para resolver conflictos. Los pactos de integridad han resultado ser muy eficaces. Nosotros, como parte de otros proyectos, hemos evidenciado, hemos participado en un par en Centroamérica, y realmente los invitamos a que conozcan más de ellos. Muy bien, ya tenemos entonces dos herramientas para anticorrupción. Y ahora vamos a hablar sobre la quinta o el quinto atributo de gobernanza, que es participación. Entonces, bueno, la participación es un tema, yo diría, delicado. Primero porque está muy sonado. Porque para mucha gente participación es tener una reunioncita donde uno invita a, a la gente de la comunidad, les explica y ya, check. Y realmente eso no es participación. Participación implica que todas las partes interesadas, incluyendo grupos marginalizados y de bajos recursos, estén involucrados, a ver esto, de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas al uso, protección, gestión y asignación de datos. Entonces allí vemos, ¿no? Uno se hace una preguntita, a ver, significativa. A ver, los niveles de participación son así como los que vimos en la clase pasada de los niveles de servicio de agua y saneamiento. Van en una escalerita, ¿ok? El nivel más bajo es ese que nosotros tenemos, digamos, el que utilizamos la mayoría, que es informar. Uno informa, aquí uno proporciona información a las personas de la comunidad, que ellos, bueno, pues uno les informa, ¿entendieron? ¿No entendieron? Pero informado está. El segundo nivel es consulta. Ya estamos subiendo, ¿no? Aquí es donde obtenemos retroalimentación. Nosotros consultamos, ¿no? O escuchamos acerca de lo que opinan de nuestras propuestas, de las alternativas, de las decisiones. Ahora, si la decisión es mía, yo consulto, pero la que toma la decisión al final soy yo. Luego está el siguiente nivel, que es colaborar. Y aquí esto significa trabajar como socio, como partes iguales con los interesados en cada aspecto, pues, que tiene que ver con esta intervención, con este proyecto. Tanto identificar el problema, por ejemplo, dónde está el problema, hasta las alternativas y lo que vamos a hacer. Y finalmente está el de empoderar. Y fíjense que empoderar es justamente lo que corresponde en nuestro ámbito en las áreas rurales. Porque empoderar significa que darles el conocimiento, capacitarlos, empoderarlos para que ellos puedan colaborar de forma significativa y además que ellos puedan tomar sus decisiones, que ellos puedan asumir la responsabilidad de la toma de decisiones y de su proyecto. Y esto sobre todo es muy importante en el sector de agua y saneamiento de higiene rural, porque al final son tantos las comunidades que al final quedarán muchos a cargo de su sistema. Entonces, no basta con informar, no basta con consultar. Muy probable no todas las comunidades estén ahora en capacidad de colaborar como pares. Hay que empoderar. Y justamente un proyecto que se destaque por este atributo de participación, es un proyecto participativo. Lo primero es que involucra a todas las partes interesadas, asegura que todos los grupos
los más vulnerables, los más calladitos, tengan voz en el proceso de toma de decisión. Facilita la co-creación de soluciones. Las comunidades se involucran activamente en el diseño, en la implementación, asegurando que refleje sus necesidades. Realiza consultas continuas. Se llevan a cabo talleres, actividades, reuniones donde ellos puedan expresarse. Y promueve esta capacitación de forma que asegurarnos que una vez acabada la intervención estén empoderados para seguir adelante y se mantenga la infraestructura y esto no muera. Entonces, bueno, hay muchísimas herramientas para asegurar la participación en las intervenciones. Una de ellas es Ok. Una de ellas es las audiencias ciudadanas. Estas son sencillamente reuniones donde los ciudadanos expresan sus opiniones, hacen preguntas, aporten ideas en lo relacionado con agua, saneamiento e higiene. Y ¿quiénes pueden venir? Pues evidentemente los ciudadanos, los líderes comunitarios, los representantes de las organizaciones de sociedad civil, los funcionarios gubernamentales, y allí se crea esa conversación, esa discusión, no para presentarles, sino para que ellos nos digan qué opinan, cuáles son sus intereses, sus motivaciones, sus prioridades. También tenemos los consejos comunitarios del agua, que hemos visto que nos los propuso Nancy también, y también nos habló Reinaldo de ello, que son estas estructuras organizativas que permiten a los miembros de la comunidad participar activamente en la planificación, la implementación y el monitoreo de los proyectos. Sin embargo, para que estos consejos comunitarios de agua sean exitosos, se necesita tener una estructura organizativa clara, la población necesita tener acceso a información relevante, necesitamos una capacitación de los miembros para que puedan contribuir, como habíamos dicho, de forma significativa a la planificación de estas iniciativas en agua, saneamiento e higiene. Y también es fundamental que las autoridades locales mantengan este compromiso genuino de considerar las recomendaciones del Consejo. ¿Ok? Entonces, fíjense que nosotros lo que hemos hecho durante la clase de hoy es tratar de digamos, como que desmitificar la gobernanza, hacerla la más práctico posible. Entonces, hemos visto herramientas, estrategias, tanto en capacidad de respuesta como transparencia, como rendición de cuenta, anticorrupción y participación. Fíjense que nosotros, por ejemplo, de las herramientas TRAP, que es transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción y participación, de estas herramientas, les hemos presentado solo 8, pero hay muchísimas más. Y yo quiero hacer mención y sobre todo recordarles que en la sesión 2, que es esta M2S2 del día 29/2024, ustedes tienen una biblioteca, pero valiosísima, con información acerca de la gobernanza, pero aquí les hemos puesto 3 cajas de herramientas para la gestión de la integridad. O sea, herramientas en transparencia, en rendición de cuentas, en anticorrupción y en participación. Por ejemplo, aquí está este cuaderno 2B de herramientas para la gestión simplificada, íntegra y sostenible de proyectos municipales, que desarrolló por sobre todo Simón Joncourt, que es uno de nuestros facilitadores, que tiene 47 herramientas de buena gobernanza. Y tenemos aquí a la caja de herramientas del consorcio de integridad, que está formado por WIN, CEWAS y SIWI, que tiene pues 58 herramientas. Entonces, nosotros los tenemos originalmente en español, hemos hecho una traducción en francés y en portugués, y de verdad les invitamos a que curioseen las diferentes herramientas, porque solamente les hemos presentado 8 al menos de estas herramientas TRAP.
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muy bien. Fíjense que ahora vamos a hacer un ejercicio que es la segunda parte del proyecto de curso que ustedes tienen. Y yo voy a hacer un ejemplo de cómo funciona ese ejercicio a través de un caso conocido como Macondo. ¿Ok? Miren, Macondo es un pequeño pueblo rural de América Latina que está habitado por aproximadamente unas 500 personas. Su población se dedica principalmente a la agricultura y tiene un centro poblado en el que vive aproximadamente el 50% de la población. Y luego hay casas ubicadas en 3 veredas, 30% de la población, y luego casas dispersas, ¿no? 20% de la población. Por la falta de atención de las autoridades de Macondo, la comunidad ha tenido que organizarse. Y eso me imagino que a ustedes tienen el mismo escenario, ¿no? La comunidad se organiza porque no hay agua. Pero eso fue hace 20 años, ¿no? Y ellos desarrollaron un sistema de abastecimiento de agua con mangueras, ¿no? Artesanal, por gravedad, que provee agua aproximadamente al 80% de la población. El sistema da agua, pero tiene sus deficiencias. Tiene el pobre fontanero que le toca subir la montaña cada vez que llueve un poquito más o un poquito menos, porque ¿no? se desata. Hay pérdidas, hay cortes en el servicio, especialmente en épocas de lluvia o donde suceden estos derrumbes de la tierra que se viene y daña todo el sistema. Actualmente ese sistema pues lo gestiona una asociación comunal que lo llaman en ese país acueducto rural, que tiene 5 miembros. Y los usuarios pues pagan por el servicio. Con respecto a las excretas, pues no hay sistema de saneamiento, que me imagino que será también un caso parecido al que ustedes manejan. Ninguno de sus habitantes cuenta con un sistema de saneamiento adecuado. O sea, todos tienen baños, ¿eh? Pero la tuberita va directo a la cascada, a la quebrada, al río. Y esto obviamente representa un desafío importantísimo para la salud pública, tanto de esa comunidad como los que están aguas abajo. Recientemente, gracias a un programa nacional, la municipalidad de Macondo, no los 5 miembros, ¿no? de la asociación, sino la municipalidad de Macondo recibió $350,000 para un proyecto con el objetivo de mejorar un sistema de agua, saneamiento e higiene. Entonces, ¿qué sucede? Que dicen, vamos, $350,000 aquí nunca ha habido, nunca. Entonces, vamos a hacer una evaluación de la situación actual, vamos a hacer una evaluación rápida de la gobernanza, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver cómo está la capacidad de respuesta del Estado, cómo están los niveles de transparencia, de rendición de cuentas, de anticorrupción y participación. Entonces, fíjense que en capacidad de respuesta, el puntaje fue 3. ¿No? Que dice que si bien existen algunos mecanismos de coordinación y articulación entre las entidades involucradas, pues hay oportunidades de mejora. Esto sugiere que la respuesta ante las necesidades de la comunidad podría ser más efectiva, por ejemplo, si se integran mejor los esfuerzos interinstitucionales y se fomenta un mayor diálogo. ¿Ok? Lo de la transparencia, pues ya tuvo un puntaje de 2/5, o sea, ¿no? Reprobado. Y esto refleja que la información sobre los proyectos de agua, saneamiento e higiene es limitada o no está bien accesible para la población. ¿Esto qué crea? Pues una gran brecha en la comprensión que debe tener la comunidad para saber si los resultados son los esperados y si los recursos se están utilizando pues bien o no. Luego en rendición de cuentas y anticorrupción, aquí en Macondo estamos ¿no? Bajo, 0, o sea, nada, 1, muy mal. Porque
la ciudadanía no tiene mecanismos para exigir que que las autoridades respondan sobre el uso de los recursos, lo que pues abre ahí un gran riesgo de que básicamente se den al lugar prácticas, ¿no? Prácticas que no son íntegras. Esto evidentemente necesita una atención urgente, ¿no? Tanto en rendición de cuentas como en anticorrupción. Y luego vemos que el puntaje de participación sugiere que, bueno, que si hay algunos esfuerzos en involucrar a la comunidad, no son suficientes. Y es pues, fundamental que se fortalezcan estos espacios. Pero así como diría mi profesor de matemática de segundo año, de anteojitos, el problema es en rendición de cuentas y anticorrupción. Entonces, ¿qué sucede? Que se dice, bueno, pues nosotros necesitamos hacer algo con respecto a esto y por lo tanto se decide que parte del proyecto, parte de lo que significa la intervención es la instalación de o la implementación de medidas, de herramientas para mejorar la gobernanza en los proyectos de Macondo. ¿Ok? Porque si no, ¿qué nos sirve de entregar dinero si sabemos que de rendición de cuentas y de anticorrupción estamos en cero? Entonces, ellos en Macondo, para mejorar la rendición de cuentas, seleccionaron las auditorías sociales. Y para la anticorrupción, la herramienta de pactos de integridad. Entonces se dieron cuenta que con las auditorías sociales tendrían la oportunidad de, o darle la oportunidad a los ciudadanos de que verifiquen, evalúen la gestión de al menos de los $350,000 y fomentar la rendición de cuentas y el escrutinio de las acciones gubernamentales. Hay que decir también que en Macondo había un abogado que ayuda, ¿eh? Y luego aquí los pactos de integridad, pues firmar un acuerdo con un veedor social, una ONG externa, en el cual se pueda firmar entre las autoridades, los ciudadanos, los licitantes, asegurar que todo el proceso de contratación sea libre. Además, aquí en Macondo decidieron que pues van a comenzar con el gobierno electrónico y decidieron implementar estas tecnologías de información para mejorar la transparencia y para la participación, mejorar la participación, hacer audiencias ciudadanas. Entonces, así como nosotros lo estamos haciendo ahorita o se lo estamos mostrando para Macondo, ustedes van a hacer algo semejante para sus casos de estudio. ¿Ok? Entonces, esto es parte de su proyecto de curso. Ustedes van a descargar el mismo documento que ustedes ya, en el cual ya han trabajado el tema de argumentación. Ese mismo documento, ¿no? Que por ejemplo, vamos a verlo, lo conseguimos aquí en Project. Aquí está proyecto en castellano, projet en francés y proyecto en portugués. Yo voy a trabajar con el de castellano. Si nosotros bajamos aquí esta plantilla en Word, van a encontrarse con el documento que ya estuvimos trabajando durante la argumentación. Entonces, aquí está, esto ya debería estar iniciado, pero si bajan un poquito, se van a encontrar con esta matriz. ¿Ok? Básicamente aquí tenemos 5 tablas. ¿Por qué 5 tablas? Porque son 5 atributos de la gobernanza. Entonces, cada uno de estos atributos, como pueden ver, les van a preguntar en sus iniciativas, en sus proyectos de agua, saneamiento e higiene rural, en lo que ustedes conocen, en el día a día de las intervenciones. Existen mecanismos establecidos para la coordinación entre diferentes instituciones. Entonces ahí viene el debate, porque esto lo tienen que hacer de forma grupal. Entonces a nosotros nos encantan las escaleras, los niveles. Entonces el nivel más bajo es el puntaje 1, que es que no existe el mecanismo, no existe.
Y el nivel más alto es que sí, la coordinación es integral y altamente efectiva. ¿Están viendo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, debatiendo, y ojo, que son muchas preguntas, así que no se estanquen en una sola pregunta, tienen que definir cuáles entonces sería. Y si es, por ejemplo, hay algunos intentos de coordinación, pero son esporádicos, no sistemáticos, aquí colocan el número 2, porque corresponde al puntaje 2. Y así vamos uno a uno. Ojo, no se estanquen en una pregunta porque son 5 tablas. Entonces aquí vemos, las autoridades reciben capacitación. ¿Recuerdan? Esto es lo que nos contó Nancy. La coordinación, la capacitación y la articulación. Entonces, no hay un sistema o sí, la articulación es efectiva y van dando puntuación y uno de ustedes calcula el puntaje y coloca el promedio de la puntuación aquí. Evidentemente es del 1 al 5. Y así bajan con transparencia, vamos con rendición de cuentas, vamos con participación y con anticorrupción. Ustedes básicamente van a hacer una evaluación en base a su experiencia y a su percepción de cómo está la gobernanza en los proyectos de agua, saneamiento e higiene en áreas rurales en sus países. Y luego de aquí vamos a la sección 2C, que es el resumen. Y aquí justamente escriben esa puntuación, ese promedio. ¿Y qué les va a dar esto? La prioridad, dónde deberíamos enfocarnos, tal cual como lo hicimos aquí en Macondo, que evidentemente esto es lo que está peor, aquí hay que enfocarnos, sin dejar de lado el resto, pero aquí hay que enfocarnos. Y algo así es lo que nosotros estamos pidiéndole, que basado en la puntuación ustedes prioricen dónde deberíamos poner el mayor esfuerzo. Ahora, basado en esta priorización, aquí no vayan a marcar muchas X porque es el que mucho abarca, poco aprieta. Se van entonces a la tabla 2B y empiezan a revisar todas las herramientas que nosotros les contamos en la clase. Entonces aquí miren si es relevante, si es fácil de implementar, si la disponibilidad de recursos, o sea, si requiere muchos recursos o no. Y aquí sí tendría sentido para el marco de los proyectos en su país. Y así nos van a contar entonces cuáles son las áreas de mejora priorizada y qué herramientas de fortalecimiento ustedes proponen que se debería implementar en el contexto de su país para mejorar la gobernanza. ¿Ok? Como no tenemos tanto tiempo, de hecho el tiempo es un poco, a ver si estamos tiempo, tenemos 40 minutos para iniciar este análisis en grupos y luego pues tendrán oportunidad de hacer la selección, a ver si nos queda tiempo, si no pues más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? En el mismo documento donde hicimos la argumentación, encuentran las tablas y nos reunimos para empezar a trabajar. Entonces, en este caso, vamos a primero a vernos todos los brasileiros en mi grupo y todos los haitianos en el grupo de Simón para aclarar dudas y luego nos dividimos en dos para empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, Luis, mándanos antes de que se nos acabe el tiempo. Gracias. Em, muy bien. Entonces vamos a continuar con, con el cierre de esta sesión, no sin antes preguntarles cómo les fue. A ver, por ejemplo, en Brasil, yo sé que el grupo número 2 acabó el ejercicio de evaluación. Entonces, me encantaría o nos encantaría a nosotros los facilitadores escuchar del grupo 2 de Brasil
que vieron, cómo les pareció el ejercicio, Professora, qué hallazgos tienen de la gobernanza. José, ¿nos querías comentar? professora, eu, Sí. eu sou do grupo 2 e a plataforma me botou no grupo um. Não, estamos todos juntos agora Ah, tá todo na mundo junto, né? plenária, sim, Ah, estamos tá todos ótimo, tá ótimo, aqui, tá tô ótimo, não ótimo. tem Ah, obrigado. problema, não, estamos todos. Ah, tá bom, Eu, obrigado. eu pensei que você queria falar para a gente o que você encontraram, como pareceu, como foi tudo no exercício. Não, a avaliação ela foi de muita responsabilidade. Pô. Haja vista a gente está avaliando o papel do Estado, né? Que seria o papel do Estado. Mas não tivemos dificuldade de identificar as brechas, com relação à avaliação, não. Ujú, ujú. Bien, bien, bien. Dice que fue, digamos, complicado y de mucha responsabilidad porque se estaba evaluando justamente al Estado. Muy bien, entonces hay otro grupo que quisiera comentar cómo fue el ejercicio, qué encontraron, dónde tienen las mayores debilidades, dónde consideran que hay que poner los mayores esfuerzos. Professora, vamos lá. A gente não conseguiu concluir, aqui é Jackson, né, do grupo um, Brasil um. A gente não conseguiu concluir toda a atividade. Acho que paramos aqui na tabela 4, que é a de participação, certo? Mas, seguindo, começando aqui da tabela um, a ferramenta de avaliação de atributos e governança, a capacidade de resposta, a gente chegou na nota, que a gente também ficou na dúvida, né? 1, por fração, né? 1,66, né? Somando, avaliando as três perguntas, aí chegamos nessa pontuação. É um desafio para a gente, porque, né, nós temos aqui colegas de várias regiões, né, e cada um com uma particularidade diferente. Aí por isso que às vezes acabou a gente extrapolando um pouco o tempo, mas aí chegamos nessa avaliação, nessa pontuação, certo? Na de transparência, referente à transparência, nós chegamos também na pontuação média de 2, tá? Ujú, Considerando as três perguntas, a discussão do grupo. Na tabela referente à prestação de contas, nós chegamos na média, na pontuação média de 3,67, certo? Porque existe, né, alguns mecanismos, mas em alguns locais não funcionam bem, enfim. E na tabela 4, participação, a gente só conseguiu responder a primeira pergunta, né? Referente a existe um espaço formais para os cidadãos expressarem suas opiniões. Aí a gente chegou numa pontuação aqui em discussão 3, certo? Mas as demais perguntas a gente não conseguiu finalizar. ya, Aí, se tiver algum espaço depois, tá? sí. Sí, el ejercicio es largo. Jackson nos comentaba un poco los resultados que habían obtenido. Nos comentaba que no es tan fácil hacer la evaluación porque, bueno, Brasil es grande, igual que el Perú, igual que Bolivia, y cada uno tendrá su experiencia en su región, su propia realidad. Sin embargo, pues lograron tener una imagen de cómo se manejan o cómo se están implementando esos atributos, Uhum. ¿no? En el marco de los proyectos. Eu gostaria até para compartilhar um pouco o que nós discutimos lá, até para o pessoal também do outro grupo ter uma ideia, para ver se a gente foi mais ou menos na mesma linha de pensamento com relação às respostas. Há tempo para isso? Eh, bueno, la verdad es que tenemos 3 minutos Ah, é rápido. para hacer el ejercicio, la Pronto, evaluación. eu falo rápido. Primeiro, achei assim muito interessante a Una metodologia. cosita, una cosita. A Miguel y Karina, ¿cómo hacemos para que el resto entienda? Hay que cambiarse los que estamos en español. A ver, ok, Carlos, habla. Carlos, Fala. vai falando. Pronto. Carlos Então, aqui da bueno, Bahia, para quem ainda não, pues soy Carlos já aquí de se Bahía. familiarizou, né? Ya me acostumbré aquí a dar el Eu resumen. achei a metodologia muito boa Yo sé la metodología muy buena para a gente por levantar as utilizar para informações. poder levantar las Eu creio que se a gente informaciones tivesse y creo mais que si tempo, eu tuviéramos teria más iniciado tiempo as sería discussões, mas a gente incluir sabe mucho que por más conta do treinamento não tem de como las você ter discusiones, mais pero tempo, porque
Ya que nós usamos. sabemos que el Aí, entrenamiento para a y tenemos el capacidade de entrenamiento que tenemos y el resposta, tiempo que tenemos nossa preparado, la pontuação capacidad de média respuesta, foi nuestra 2. puntuación o puntuación Com media fue relação à 2. transparência, Entonces, con relación a la 2,3. transparencia, Com relação à 2.3. participação, também Con relación a la 2,3. participación, también Com relação à 2.3. prestação de contas, 3. Con relación a la Anticorrupção, prestación 2. de E con aí, anticorrupción, 2. a priorização Entonces do ahí, grupo foi com básicamente relação à la capacidade de priorización fue con resposta, relación a la participação capacidad de respuesta, e anticorrupção. Mas assim, participación justamente no momento que y encerramos, anticorrupción. a gente estava Pero na justamente en el discussão momento que cerramos la sobre sesión, a estamos parte en plena final, né? discusión E se a gente sobre el tema continuaria com de essas três la parte y prioridades, si ou se de hubiéramos fato continuado con fosse esas tres priorizar, por prioridades, exemplo, desde el hecho participação, de priorizar, por deveria ser, de ejemplo, la certa forma, estar participación, combatendo a no falta debería ser, de de cierta manera, estarías anticorrupção e da parte combatiendo de transparência. una anticorrupción Então, y la parte de discutimos até transparencia. esse ponto aí e não Entonces, conseguimos finalizar discutimos ainda. este punto de Mas ahí vamos dar o y tempo no aqui também conseguimos al fin hacer por todo conta justamente das como el otro discussões. equipo también, Obrigado. por No, cuenta del tiempo de las muy discusiones. Pero bien, muchas muy bien, gracias. Carlos y Jackson, de parte de los grupos de Brasil. Bueno, ahora tenemos tiempo hasta el 22 de octubre, así que en cualquier momento que tengan oportunidad de reunirse como equipo, pues sería genial acabar el ejercicio, sobre todo porque tenemos esta oportunidad de presentar estos resultados y quizás pues movilizar desde esta pequeña esquina que es esta capacitación, pues justamente un cambio y un fortalecimiento de la gobernanza con esas medidas que nos van a proponer. Entonces, yo soy muy estricta con los tiempos. Me gustaría muchísimo que tuviéramos oportunidad de hacer la última actividad que tenemos, que sería, bueno, primero recordarles que hoy tratamos el tema de gobernanza, de capacidad de respuesta, de transparencia, rendición de cuentas y participación y anticorrupción. Y si quisiéramos obtener la retroalimentación de parte de ustedes, por lo tanto, les invitamos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? La plataforma, perfecto. A que una vez más vayan al menú de la izquierda, donde se lee la palabra survey, y allí ya Luis nos preparó una vez más la retroalimentación del día de hoy. Recordarán y los links, ¿cómo? Arriba, Ajá, arriba. arriba, Aquí. está. Aquí. Entonces, aquí está el link en azulito en español, en francés y en verde. Clique aquí para que nos den una vez más retroalimentación con respecto a la satisfacción de la sesión, respecto a la relevancia, los contenidos, el material de apoyo, el ejercicio que hicimos en grupo y por último, la satisfacción general con respecto a la sesión. Les damos unos minuticos. Una vez más lo encuentran a la izquierda, arriba, donde dice survey, y esperamos pues su retroalimentación. Gracias. Bueno, entonces, recuerden que esta sección 2 del proyecto de curso es parte de su evaluación. No, si no lo terminaron hoy, no se preocupen, que tenemos hasta el martes 22 de octubre para ya pulir el proyecto. Recuerden que el miércoles 23 de octubre vamos a presentar todo el proyecto en un foro de intercambio súper simpático en el que vamos a tener oportunidad de presentar y de visitar a todos los proyectos. También recuerden que van a ser evaluados los proyectos por ustedes mismos. Así que si tienen oportunidad de reunirse con su grupo, de completarlo, es genial. Nos vemos entonces el próximo viernes 25, no, esto no es el viernes 25, no, el próximo miércoles, ¿no? ¿Qué fecha es el 25? ¿Sí? A ver. Entonces, lo que cambiamos aquí es el próximo Quarta-feira. miércoles, claro, ya lo arreglamos. Perfecto. Nos vemos entonces el próximo miércoles 25. Recuerden que el curso son los miércoles y los viernes a la misma hora, 9 de la mañana Perú, 10 de la mañana Bolivia y Haití y 11 de la mañana Brasilia. Y les damos a todos muchísimas gracias por su atención y por el tiempo que nos han dedicado y les deseamos un muy feliz de semana. Gracias por participar. Gracias. Que estén Gracias. muy bien. Gracias. Hasta luego a todos.